Una de las grandes promesas electorales de Pedro Sánchez era que las pensiones subiesen conforme al IPC, pero el Banco de España está poniendo bastantes reparos, Gonzalo. Básicamente, si el sistema actual, digamos, ya es deficitario por el número de pensionistas que hay, por la esperanza de vida, por el déficit, si vinculamos su revalorización al IPC, a la inflación, digamos, el sistema, según el Banco de España, sería insostenible. Y lo vamos a ver con un gráfico. A día de hoy, la ley dice que en caso de déficit, que es como estamos en las cuentas públicas, las pensiones subirán únicamente un 0,25%. Aquí lo ven. Partido Socialista y Unidas Podemos quieren cambiar esta ley y vincular esa subida ¿a qué? Al IPC. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. ¿Qué podría suponer? Por ejemplo, un pensionista medio con una pensión de 800 euros, conforme al índice de referencia de pensiones, a partir del 1 de enero de 2020 pasaría a cobrar 802 euros. Se revalorizaría un 0,25, 800 más 0,25, 802. Mientras que si estuviera vinculada al IPC, al aumento de su pensión, si por ejemplo el IPC es de un 3%, pasaría de cobrar 800 a 825 euros aproximadamente. Y esto, según el Banco de España, vincular las pensiones a la inflación nos costaría en el año 2030 24.000 millones de euros más al año y 36.000 millones más en el año 2050. ¿Es sostenible, Susana? Esa es la pregunta que a lo mejor el profesor nos puede responder. Pues, profesor, antes de que responda usted, Alberto Sanfrutos es, pensionista, jubilado, tuvo un éxito impresionante en Boom y ha defendido muchas veces a los pensionistas. Alberto, esa advertencia del Banco de España, ¿la entiendes, la compartes? La entiendo, pero no la comparto, claro. El sistema público de pensiones español ha tenido superávit en toda la historia, ¿no? Porque se basa en las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Mientras ha tenido superávit, ese dinero, que era de la Seguridad Social, se ha ido utilizando por los diferentes gobiernos para pagar mil cosas, ¿no? En mil cosas que no tienen que ver con el sistema, mientras que en otros países sí se ha hecho. Ese dinero se ha guardado. Aquí se ha malgastado. El último fue Rajoy, que vació la caja que había, ¿no? Ahora resulta que cuando tenía superávit, el resto del Estado se aprovechaba de esas cotizaciones de los trabajadores y de los empresarios. Y ahora, de un tiempo a esta parte, tiene déficit. Y quieren aprovechar ese déficit, además ocasionado por ellos, por la mala utilización de ese dinero, quieren aprovecharlo para cambiar el sistema. Y que en vez de ser un sistema público, sea un sistema público-privado. ¿Por qué? Pues porque me parece que son unos 140.000 millones de euros lo que pertenece a la Seguridad Social en pensiones. Y claro, eso es un bocado muy apetitoso para bancos, para agencias de seguros, y en eso están. Profesor, ¿coincide usted en esta reflexión? Bueno, coincido con Alberto en cosas y en otras no exactamente, pero bueno, entiendo perfectamente lo que dice Alberto. Es cierto que la Seguridad Social durante muchos años, prácticamente hasta el año 2007, 2007, tuvo superávit. Ese superávit era porque precisamente entonces había unas pensiones más bajas, por lo que era, digamos, la pensión de jubilación fundamentalmente, y unas cotizaciones altas. También había un efecto que era el efecto del empleo, y había otro efecto también que hemos de tener muy en cuenta, que era la longevidad. Es decir, ahora cada vez la gente vive más tiempo, por tanto antes no vivía tanto tiempo, con lo cual el sistema de pensiones de alguna manera también se resentía, ¿no? Lo que sí hay aquí es un aspecto clave, es decir, si vamos revalorizando la pensión de acuerdo con el IPC, no hay dinero para pagarla, y por lo tanto a mí la preocupación que tengo, ¿no?, cuando veo el tema de los incrementos de pensiones, es lo que Gonzalo decía, ¿no?, estos más 24.000 millones, estos más 36.000 millones, que en definitiva que no se podrán pagar, con lo cual quiere decir, te van dando, pero dentro de unos años alguien tendrá que decir honestamente que no se puede pagar la pensión y que se tendrán que recortar las pensiones. Por tanto, esto hay que evitarlo. Entonces yo creo que el camino para evitarlo es un sistema de capitalización, pero no a nivel privado, en el sentido de decir, no, y esto que pase a manos privadas, no puede ser público perfectamente, pero hemos de pensar ya en la capitalización. Por tanto, lo que está claro es que los ingresos no van a ser suficientes como para pagar los gastos, y evidentemente entra en juego otro factor que sería también el de prorrogar, el de desplazar, claro, postergar la edad de jubilación. Le iba a preguntar por esta petición que la hace la autoridad fiscal, Alberto, de que la edad de jubilación, la edad real de jubilación, pase de los 62 a los 67 años que establece la ley. ¿A ti personalmente qué te parecería? Yo, puesto ya a los, que solo a con los esto 70, a los se reduce la 75... mitad el problema de gasto. Vamos a ver, se produce ahora un descenso de las cotizaciones porque después de la reforma laboral
Se acabó con todas los sueldos son de miseria. Sí, los sueldos son de miseria, no se cotizan. Cuando hablan de que no hay dinero, que no va a haber dinero, qué casualidad que solamente no vaya a haber dinero para los más necesitados, es decir, para eliminar un sistema de reparto que es lo que lleva a la cohesión de la sociedad española, porque las pensiones están resolviéndole muchos problemas, incluso de revolución a los gobiernos. Sí, ese gran pacto de cohesión social. social. Otra de las cosas que se pide, ahora hay convocada para el día 16 una concentración en Madrid, pero una de las cosas que se pide es la derogación de la reforma laboral, porque lo que no puede ser es que los sueldos hayan caído hasta tales niveles que es que ya, claro, no hay cotizaciones o son mínimas porque se están pagando miserias. Pues déjame, y os doy la palabra, que sé que Paco difiere en esto último que has dicho, pero hay un grupo de jubilados vascos, como bien decía Alberto, y también andaluces, que están caminando hacia Madrid para participar en esa gran manifestación para el día 16 en defensa de las pensiones. Javier Martínez es portavoz del grupo en Bilbao. Javier, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estáis? Muchas gracias por atendernos. Nada, vosotros. ¿A qué altura estáis en este momento? En este momento estamos saliendo del Lerma, ya hemos recorrido 8 kilómetros y ahí estamos acercándonos a Bahabón de Esgueva. ¿Y qué tal el viaje? ¿Os estáis encontrando con muchas muestras de solidaridad? Sí, señor. Muestras de solidaridad de todas las capas sociales, desde alcaldes que nos están invitando a dormir en polideportivos y en albergues, a la gente del pueblo que nos da cajas de fruta, nos dan de todo. De verdad, el calor humano es increíble. Pues me alegro de que sea así. También hay que denunciar, gente que no se porta tan bien. Hay una estafa que se hace en vuestro nombre. Se ha abierto una cuenta supuestamente para apoyar económicamente a esta marcha, que resulta que es falsa, Javier. Sí, bueno, eso ya está solucionado. Se hizo la denuncia en la policía, que nos atendieron muy bien. Y a mí lo que me gustaría, por favor, es, he estado escuchando el programa, la parte final, y me gustaría hablar con el profesor Liébana. No estoy de acuerdo, de las pocas veces que no estoy de acuerdo con el profesor, porque yo soy un admirador de él, me gusta mucho como habla, pero ha dicho dos cosas que me gustaría corregir. A ver, Javier, te escucha, el profesor Gay de Liébana. Bueno, atentamente. Mira, yo estoy de acuerdo en la visión global que hace del futuro el profesor, lo comparto totalmente. Aquí hay un problema del sistema productivo que hay que cambiarlo. En eso estamos de acuerdo y que tiene que haber una voluntad política para hacerlo. De eso me gustaría hablar después, pero primero quiero hacer una precisión. Las cotizaciones de la Seguridad Social en el año 2007, 2008 crisis, 2009 crisis, 2010 crisis, hubo superávit importante. Es a partir de las reformas laborales y las reformas de pensiones cuando parte de la masa económica que entraba se queda en salarios bajos, no fluye tan bien el dinero, y luego se queda también en parte en el bolsillo de los empresarios a cuenta de aquellas deducciones de los 100 euros primero y luego 50. Pero bueno, yo creo que eso no es lo más importante. Lo más importante es la campaña mediática que hay. Tú, por ejemplo, yo creo que lo dices de buen corazón, el tema de que el IPC es insostenible esa reivindicación. Yo te voy a decir por qué es sostenible. Pero la campaña mediática que hay de pervertir el lenguaje, es decir, cuando hablamos de pensiones hablamos de gasto. No, el Estado entra un dinero, las pensiones por cotizaciones, los pensionistas pagamos también IRPF, los pensionistas pagamos IVA, o sea, todo el dinero que va al Estado también nos pertenece, somos un 26% de la población. Entonces, nosotros tenemos el mismo derecho que cualquier otro departamento al dinero del Estado, sea por las cotizaciones, sea como sea. Javier, entonces, a nosotros no es un gasto, no se habla en industria o en ciencia, no se habla de gastos, se habla de inversión. Sí, en defensa se habla de presupuesto. Entiendo en pensiones se habla de déficit, sí, se habla de gasto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo negativo. Que siempre se aborda desde esa perspectiva, pero es el IPC. Pero Javier, pero ahí está el Banco de España alertando, el AIDEF constantemente. Y hay un tema sobre el que veo que no os ponéis de acuerdo, y no sé si Paco o el profesor puede responderle, que es, ellos dicen que el punto de inflexión es la reforma laboral. Solo te pido un minuto. Javier, bueno, venga, acabe. Venga, mira, acabo. A ver, el IPC. Tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno de Rajoy, cuando se descubrió que el Estado estaba sin fondos, que
que habían acabado con los ayuntamientos, cajas de ahorro, habían arrasado, se subió el IVA del 16 al 18 y después del 18 al 21. No he oído todavía ningún economista, que no vieron venir la crisis, pero ven venir dentro de 15 años lo que va a pasar con las pensiones, que digan, bueno, pues subimos las cotizaciones a los empresarios, lo mismo que se les rebajó con las reformas, ahora se pueden subir para mantenimiento. O sea, Javier... Y yo creo que además el profesor tiene razón en el tema de que no es un problema de poner parches, sino un problema global de economía, es decir, estructural. Cara al futuro. Y estoy de acuerdo con él. Un segundito, déjame acabar. España, potencialmente, puede ser el país más rico de Europa, porque Europa ya no tiene reservas minerales ni petróleo, todo lo tiene que comprar, el gas. España tiene el sol, tiene una superficie inmensa para poner molinos de viento, energía solar. Podríamos vender energía eléctrica a toda Europa y ser ricos. Podemos ser el país más rico de Europa. La cuestión es voluntad política, es decir, si nosotros dedicamos, como hace Portugal y Alemania, a invertir en energías naturales, hoy en día daríamos trabajo a todos los parados, las pensiones no serían un problema, es más, no sería un problema ni tan siquiera el tema del soberanismo, porque un país rico nadie se quiere separar. Pues, Javier, yo no es que te quiera cortar, pero el debate por teléfono es un poco complicado, entonces de verdad que te invito a reeditarlo contigo en plató o vía duplex para que nos veamos las caras, porque si no se hace un poco farragoso. En cualquier caso, me quedo, Javier, y te doy las gracias a ti, me quedo con tu reflexión, que coincide mucho con la que nos hacía ahora mismo Alberto, y te doy muchos ánimos para que lleguéis el día 16 a Madrid, estaremos con vosotros y además os haremos un seguimiento del viaje. Y querría que... Paco, tú me estabas pidiendo la palabra. Sí. Al profesor, sobre esto que veo que es lo que ahora genera controversia. Sí. Ellos dicen que el punto de inflexión es la reforma laboral, que ahí es cuando pasa de tener superávit a decidir la caja de pensiones. Bueno, yo entiendo que se aplauda el sentido común que tiene el profesor Gay de Liébana y luego cuando hay alguna cosa que nos afecta directamente, pues discrepemos de él, porque nadie es cirujano de sí mismo, no es buen cirujano de sí mismo. Entonces estamos a un problema, evidentemente Alberto tiene razón, que es difícil discutirse en algunos aspectos, nuestro interlocutor en otro aspecto, pero tenemos que valorar un poco la situación global. El problema que tenemos es que las pensiones es un sistema de pirámide. Ese es el problema, un sistema de pirámide. Entonces está sometido a la contingencia del momento económico de cada esto. Entonces ahora estamos en un momento muy delicado, muy complicado. De pirámide invertida. Exactamente, de pirámide invertida. Y luego hay otra cosa que se ha hecho una gran demagogia con las pensiones por parte de los poderes políticos. Los poderes políticos ven que es un gran caladero de votos, lo ha hecho todo el mundo, entonces se han ido arrimando sucesivas pensiones sin ver que la pirámide se iba invirtiendo, su base era difícilmente sostenible y esa es la situación en la que estamos. Podemos decir, es que la reforma laboral hace menos aportaciones, es que probablemente si la ley de reforma laboral habría menos empleo, con lo cual tendríamos el problema de forma apreciable. Por tanto, yo ahí discrepo abiertamente. Y luego, hombre, algunas cosas todos podemos decir, arbitrar una serie de ocurrencias que suenan bien. Tenemos sol, somos ricos, no sé qué. Bueno, es que Argentina tiene de todo y está en una situación que todos conocemos perfectamente. Por tanto, yo creo que el problema fundamental es, por un lado, la pirámide invertida, los gobiernos que no han querido afrontar el problema, al contrario, han ido cargando el coste de todo eso, Alberto. Y esa es la situación en la que estamos. Y yo creo que hace muy bien el Banco de España en alertar de esa circunstancia, como viene de alertar de ciertas cosas que suenan bien, que se le regala el oído al votante, como el salario mínimo interprofesional. El Banco de España dijo, ojo con esto, suena bien, pero va a tener unas consecuencias sobre el empleo, y lo estamos viviendo. En el tema de las pensiones, ligarlo al IPC, suena bien, todos que estamos en esa situación, o abocados a ella, porque todos tarde o temprano seremos pensionistas, indudablemente, sabemos que eso trae unas consecuencias que ponen en riesgo el propio sistema. Le quería preguntar al profesor de Liébana precisamente por el empleo, porque hemos conocido los últimos datos, nos dejan un titular negativo, el número de afiliados a la Seguridad Social es el más bajo desde el año 2013. ¿Se está estancando, profesor, la creación de empleo? Sí, bueno, yo creo que aquí normalmente siempre lo que serían los datos del empleo son un dato, digamos, que es testimonio de cómo está la situación económica, ¿no? Por tanto, quiere decir que como la situación económica está aflojando, pues evidentemente el empleo afloja. No obstante, yo creo, y insistiendo en lo que ahora Paco acababa de comentar, yo creo que aquí hay dos elementos que están influyendo en lo que sería esta menor creación de empleo. De un lado, el salario mínimo interprofesional, por tanto, ha encarecido una mano de obra que en teoría no es muy productiva, por tanto,
es mucho más cara, y esto quiere decir que igual pues hay empresas que se lo piensan antes de incorporar a alguien con salario mínimo interprofesional elevado, y luego también el incremento de cargas de las cotizaciones sociales. Por tanto, quiero decir que esto va totalmente en detrimento. Además, España es el país que tiene las cotizaciones sociales más elevadas de toda Europa y por tanto va en detrimento de lo que sería el empleo. Por tanto, está aflojando. Pero luego a mí lo que me preocupa un poco, Susana, es que estamos entrando ahora ya en un momento de tempestad otoñal, ¿no? Tempestad económica otoñal, y entonces, claro, nos va a pillar esa tempestad económica otoñal con una tasa de paro del 13,8 o 14%. Entonces, claro, el problema es no se cree el empleo suficiente, tenemos un paro muy elevado, conoceremos los datos de la EPA pronto, pero bueno, Eurostat lo deja en el 13,8%, el Banco de España en el 14,1%, y quiere decir que vamos a entrar en un periodo crítico otra vez con un paro muy alto y no hay solución. Y esto tiene de alguna manera una conexión también con el tema de las pensiones, porque si nuestro modelo productivo fuera distinto, es decir, que tuviéramos gente que se ganara muy bien la vida, sueldos muy elevados, otro tipo, digamos, de economía, iría bien. Y hago una mención a Javier, que es la mención de la energía solar, etcétera, que él comentaba. Simplemente hay un pequeño detalle. El año pasado en Alemania tuvo un superávit público, un superávit en sus cuentas de 58.000 millones de euros. Y la señora Merkel la semana pasada puso en marcha un plan de transición de toda la industria a las energías renovables y también de las energías consumibles en los hogares, que va a costar 54.000 millones en 4 años. Por tanto, cuando un país tiene superávit, ese superávit se puede emplear en mejoras que sean mejoras de peso para el país. Pero cuando un país tiene déficit como el nuestro, no puede hacer absolutamente nada. Antes, al contrario. Pues aquí quieren replicar, les pido máxima brevedad. Chema, Alberto también me pedía la palabra. Oye, con una consideración previa, es decir, si hay una materia en la cual los responsables políticos, los responsables públicos tienen todos los elementos de la ecuación sobre la mesa, son el sistema o el devenir del sistema público de pensiones. Saben lo que va a suceder, saben cómo va a evolucionar la población, saben los salarios que se están pagando, y por lo tanto es una irresponsabilidad que no sean capaces de alcanzar el acuerdo suficiente para decirle. Estuvieron en el Pacto de Toledo y luego saltó por los aires porque se convocaron elecciones. No, en el último momento Podemos se desmarcó porque lo consideró insuficiente. Pero por lo tanto aquí cada uno que asuma su responsabilidad. Y el sistema público de pensiones depende de las decisiones políticas que debieran haberse adoptado y que deben adoptarse, sea cual sea la conclusión. Alguna cosa que a mí ya no me suena bien. Oye, de repente el problema es el salario mínimo interprofesional. Oye, pero entonces, ¿en qué quedamos? Hemos asumido que aquí la crisis se llevó por delante no sé cuántas cosas, y que parece que una sociedad que se vaya perfeccionando implica que se corrijan algunas desigualdades, que todo el problema provenga del salario mínimo interprofesional, en la elevación del salario mínimo interprofesional, y de que ahí se derive pérdida de contrataciones, etcétera, etcétera, me parece un exceso. Y en segundo lugar, los sistemas de capitalización que pueden ser gestionados por lo público. Oye, es que yo creo que aquí estamos en un sistema de reparto y en un sistema solidario. A mí, con la retribución que tengo, pues me va bien, pero yo creo que estamos en una sociedad en la cual aquí estamos para contribuir para aquellos que por las razones que sean no han tenido la oportunidad de contribuir, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo creo en el sistema de reparto. Y por último, me da la sensación de que sobre las cotizaciones se han ido cargando otros gastos que forman parte de las políticas de los gobiernos. Y a mí me parece que aquí esto va de fijar el porcentaje de Producto Interior Bruto que estamos dispuestos a pagar en el bienestar del conjunto, ¿no? Eso hay que sacarlo de ahí. Todos esos gastos que no son propios de la Seguridad Social, hay que sacarlos de ahí. Hay que sacarlos, hablando de reforma, hay que derogar la reforma laboral, porque estamos viendo que no sirve para nada, salvo para eliminar un montón de derechos que las clases trabajadoras habían conseguido durante muchos años de lucha. Hay que hacer una reforma fiscal para que todo el peso del gasto del Estado no caiga sobre el IRPF y el IVA, porque se han disminuido otro tipo de impuestos, de sociedades, de sucesiones, etcétera, que resulta que son los más redistributivos. Y entonces lo que hay que hacer es sentarse. El Pacto de Toledo no ha servido nada, no se opuso al 0,25 de las pensiones, no se opone absolutamente a nada, es una figura ahí que no está sirviendo para nada. Porque no han llegado a un acuerdo, ¿no? No han llegado a un acuerdo porque precisamente se salieron porque ese consenso implicaba la privatización de parte de este sistema de pensiones y por eso se salieron. Podemos, dices.
Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, que la reforma laboral se derogue, porque además está claro que con el paro que hay y con los sueldos que hay, no ha servido absolutamente para nada. Bueno, sí ha servido para que crezca la desigualdad, eso es lo que se llama, para que ganen más los que más tienen. Esos remedios que van a agravar más. Cuando el Estado quiere, se gasta 90.000 millones de euros en rescatar bancos. Ahí no hay problemas, ¿no? Vamos a ver. Ahí no hay problemas. Para gastarse 90.000 millones. Uno de nuestros clásicos, que era Quevedo, y parece mucho el arbitrismo, porque decía que se podía... ¿Por qué no devuelven los bancos los 90.000 millones que dijo de Guindos que no nos íbamos a futuro? Pero no podemos mezclar. Yo le entiendo a usted, si me permites, es que todo, la culpa la tiene la comisión. Yo le entiendo, y además creo que España está en condiciones y tiene la obligación de garantizar un sistema público. Artículo 50 de la Constitución. Y un sistema público de pensiones digno. Efectivamente, lo que pasa es que yo creo que aquí lo que nos sobra es ideología. El Pacto de Toledo es fundamental, porque el Pacto de Toledo es el marco en el que todos los partidos tenían la obligación de sentarse ahí, descalzarse, bajarse todas sus... quitarse toda esa ideología de lo que son su componente político y buscar soluciones que pueden ser incómodas e impopulares y asumirlas entre todos. Pero siempre cuando eso se rompió, estamos en donde estamos. Mire, tenemos un problema de sostenibilidad. Sí. Y yo sí que creo que hay que buscar nuevas formas de financiación en las pensiones y en otros ámbitos. Ahora estamos hablando de las pensiones. Hay que adoptar soluciones que son impopulares y hay que plantearle a la opinión pública que esas soluciones y esas medidas necesarias son impopulares. Nadie las quiere asumir. Es que si caemos en la demagogia de resumirlo en un único punto, yo no comparto. No hace demagogia, el que habla como yo sí hace demagogia. Yo no le estoy, de verdad, que no le estoy reprochando su discurso, estoy diciendo que lo comparto absolutamente, pero plantear que el problema de las pensiones se soluciona solo por esa decisión que yo no apruebo, el rescate a los bancos. Se soluciona con la reforma fiscal. El debate es interesante, necesario, absolutamente urgente, pero requiere muchísimo más tiempo del que yo le puedo dar en este programa, como comprenderéis. El debate es demasiado complejo para que lo abordemos ahora. El debate se hurta porque detrás del tema de las pensiones hay muchos votos. Entonces, en el Pacto de Toledo no se van a arbitrar. Mucha vida, Paco. Vamos a ver, naturalmente que hay mucha vida. Naturalmente que hay mucha vida, pero precisamente la vida, cuando se mezcla con los votos, a lo mejor no se le da la solución y se corrigen los problemas de los que padecen esas pensiones. Y yo vuelvo a decir, el Pacto de Toledo, que es plausible porque hay acuerdo en todo el mundo, consenso, pero olvida una cosa, es ocultar el problema. Y ocultar el problema son los informes de los comités de expertos que han alumbrado cuál es la problemática de la situación de la sostenibilidad de las pensiones. Pero ningún partido político, sea de derecha, de izquierda, medio pensionista, quiere asumir ese riesgo, porque entraña unas ciertas medidas para garantizar el proceso y quieren vivir al día. Ese es el problema. Todo lo demás es engañarnos. Es un debate ideológico, a pesar de lo que es un debate ideológico. Y bienvenida sea. Sí, solo ideología no arreglamos el problema. A mí me encanta tenerte de contertulio. Yo estoy en la izquierda y él en la derecha. Que si cambias es que no son donde las mismas maneras de afrontar. Maravilloso. Ya, Chema, no sigas discutiendo. Y te vienes aquí de contertulio y yo te ficho. Encantada la vida. De vez en cuando, pero para hablar de lo humano solo, de lo divino no. Pero nos aporta mucho, de verdad. Ya tengo doctores para eso. Gracias, Alberto. Gracias.